Buenos días. Buenos Buenos días. días, jóvenes. Ah, ya, qué Buenos, gusto. Buenos días. buenos días. Buenos días, chicos. Un gusto Buenos días. saludarlos. Buenos días con todos. Un gusto saludarlos, chicos. Quien les saluda es el licenciado José Saico Ayala, licenciado en Lingüística y Educación. Conmigo, como ustedes verán, van a ver el curso de lo que es lenguaje. Muy bien. Estoy viendo sus saludos también por el chat. Muy bien, buenos días. Bueno, ¿no? Va a ser una experiencia nueva. Le doy la bienvenida a este siglo virtual. Ustedes saben que, ¿no? Estamos trabajando con estas academias y el objetivo principal es que tú estés preparado en la parte, no solamente en la parte académica, en el caso del lenguaje, sino para una entrevista también ¿qué tan importante es el lenguaje para una entrevista? ¿Cómo dices las cosas? ¿No? ¿Qué es lo que dices? Expresarse correctamente. Y muy bien, entonces nosotros vamos a comenzar con ese objetivo, ¿ya? Conocer bien el uso del lenguaje, manejarlo bien y también para el examen de conocimientos, ¿no? Saber lo necesario. Bueno, ya me presenté, como les mencioné, ¿no? Ahí está mi nombre también, como dije, la especialidad que tengo, el curso que dirijo, que les habla tiene 12 años de experiencia como docente. Todavía no soy tan viejo, pero en estos 12 años he aprendido mucho y más que todo aprendo de ustedes, ¿no? Ustedes son como decir, la lija, ¿no? Que lima el profesor para ver si el profesor, ¿no?, es más fino. Yo de acuerdo a ustedes voy a ir al ritmo, ¿ya? Lo único que sí les pido es que cumplan mi forma de trabajo. Yo soy una persona muy interactiva, ¿ya? A veces cuando veo cementerios, es decir, solamente hablo y hablo y hablo y los demás no interactúen. Mediante chat, mediante audio, todo es válido, chicos. Mientras que todo sea con respeto y referente al curso, perfecto, ¿no? A veces yo también soy un poco dinámico, trato de buscar la empatía también, ¿no? Puede ser un poco gracioso, pero mientras que sea con respeto, todo está bien. Otra cosa más, como le menciono, ¿no? Durante toda la clase. Este es un siglo virtual. Muchos pueden pensar, pero siglo virtual no aprendo nada. Sí aprendes si se maneja de la forma correcta. Quien te habla es 6 años profesor a nivel virtual en instituciones de educación superior. O sea, yo ya he dictado forma virtual, antes de la pandemia, ¿no? Por la pandemia ha sido casi obligatorio para todos. Y tengo presente que sí hay mecanismos, hay estrategias que nosotros debemos manejar en este sentido. Yo sí te voy a pedir, por favor, que estés atento de inicio a fin, actives todos tus sentidos, escucha la clase, observa lo que yo voy señalando, eh, trata de deducir alguna información, participa, ¿no? Entre otras cosas. Si por ahí tienes tu material, también anda revisándolo. Si por ahí, mientras que yo voy explicando un punto, tú vas resolviendo, perfecto. Y así vamos. Es la forma más efectiva de poder cumplir, ¿no?, con nuestro objetivo más rápido, más directo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esa es mi forma de trabajo constructivista. Y bueno, ¿no? Te deseo lo mejor, un gusto conocerte y vamos a empezar. A ver, por ahí me siguen saludando todavía. Buenos días, buenos días. Bueno, chicos, como les mencionaba, ¿ya? Como les mencionaba, ¿no? El lenguaje, más que un curso, es una forma también, ¿no? Porque los seres humanos somos los únicos que usamos un lenguaje articulado para comunicarnos. A ver, mencióname, ¿qué sabes tú del lenguaje? A ver, quiero saber quiero lluvia de ideas, ¿ya? Relámpagos, truenos, lo que puedas. A ver, ¿qué es lo que sabes del lenguaje? A ver, todo lo que sepas. De repente sabes una Ah, característica, definición. A ver, adelante. A ver, por ahí me menciona una forma de comunicarnos, ya, palabras que utilizamos. Sí, está relacionado. A ver, sigan, por favor. Estoy viendo garúa, quiero lluvia de ideas, relámpago, Profe, con trueno. Adelante, te escucho. es la manera en que como nosotros expresamos nuestros pensamientos y sentimientos, más o menos así. Sí, sí, más que todo, el uso del lenguaje es eso, ¿no? El uso del lenguaje es eso, ¿no? Mm,
El lenguaje es Yo, transmitir un mensaje. es un medio. Transmitir información. Ya, para recibir información. Por acá por el chat me dicen capacidad de expresarnos hacia el otro ser. Sí, va más, muy bien. A ver, ah, ya. Muy bien, muy bien. No sé si es alumnito, alumnita, pero muy bien. Sí, es una facultad o es una capacidad, por supuesto, ¿no? Por supuesto que tenemos los seres humanos. Muy bien, entonces vamos a hablar de ello, del lenguaje. Ahora, ¿cómo se llama la ciencia? Claro, si es que lo saben, ¿no? Saben que es la primera clase, profe, ese tema no hemos hecho, claro, es el primer tema que hacemos, pero por conocimientos previos, de repente te acuerdas. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el lenguaje? Comunicación. Va relacionado a la Lingüística. comunicación. La Muy lingüística. bien, Lingüística. lingüística. Comunicación Lingüística. Lingüística. En general, lingüística, ¿no? Más que todo el lenguaje, la ciencia que estudia el lenguaje gramatical o descriptivo es la lingüística, ¿no? La lingüística. Antiguamente, el lenguaje, chicos, ¿ustedes creen que se enseñaba como ahora? ¿No? Chicos, vamos a ver sujeto y predicado, vamos a ver la morfología. ¿Ustedes creen que antiguamente, a ver, época de Platón, Aristóteles? No. No. Pero ¿de qué forma se puntualizaba o se estudiaba el ¿Escritura? lenguaje? ¿Través de escritura? Claro, claro, se usaba, sí, se usaba un lenguaje, sí, por supuesto. Pero ¿desde qué enfoque se enseñaba el lenguaje o se establecía el lenguaje en esa época, ¿no? En la época de los griegos, por ejemplo, ¿no? Aristóteles, Platón. Instrumentos. Ah, perdón, mentos. Sonido de instrumentos. Eh, Ni canciones, puede ser, pero no, pero tenía otra dirección. mímicas, Con gestos. enseñanza, mediante movimientos, Pensamiento. Claro, usaban ¿Movimientos de ademanes, todo manos? eso. Pero ¿Movimientos de manos? claro, ¿no? En la oratoria, por supuesto, ¿no? La oratoria está relacionada Con al la lenguaje, mímica. pero claro, pero a lo que yo digo, ¿con qué finalidad? O sea, no había un estudio del lenguaje a nivel científico, ¿no? Sino, ¿qué Ellos solo enfoque? estudiaban para comunicarse. Ya, pero Con la ojo, finalidad de pedir. enseñar, claro, ¿no? Muy didáctico, pero ¿qué es lo que? No enseñaba gramática, no enseñaba sujeto, predicado, no. ¿Qué es lo que, para qué finalidad lo utilizaban? ¿Me enseñaban qué con el lenguaje? Con el buen uso del lenguaje, claro. La filosofía. poemas, Claro, muy la bien. filosofía. Tenía un enfoque filosófico, ¿no? De Claro. calar en el pensamiento del hombre. Ujú. Entonces, ese es un lenguaje filosófico, ¿no? La famosa frase de los filósofos que recordamos, cero, no sé, bueno, esa es Gonzalo de en Cita. una obra. Solo sé que Gonzalo de nada Cita. sé, ¿no? Ese tipo de lenguaje, ahora imagínate que alguien ponga ahorita, solo sé que nada sé, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? No, no era con esa finalidad, ¿no? Era con la finalidad de utilizar un lenguaje filosófico para establecer, ¿no? Un pensamiento crítico, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de convencer a los demás, ¿no? Recuerden que en esa época supuestamente los chancones, los genios eran los sofistas, pero hubo uno, ¿no? Uno que les revolcó, ¿no? Les revolcó a esos supuestamente sabios, ¿no? En cuanto al uso de la palabra. Por eso, hay buena referencia. ¿No? ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar, ¿no? El arte de expresarse en público. Los griegos eran muy buenos en eso. Bueno, la mayoría que se dedicaba a ello, ¿no? Usaban un lenguaje, pero la oratoria en sí, ¿qué consiste? En convencer, ¿sí o no? A ver, buenos oradores acá en Perú, no sé si habrá, pero en el mundo hay varios, ¿no? Hay varios buenos oradores. Incluso hay oradores que eran buenos, pero no lo usaban para bien, ¿no? En el caso de Hitler, en el caso de Alan García, ¿no? Pero ¿qué buscaban, no? Con ese lenguaje prolijo, ¿qué buscaban? Persuadir. Convencer, ajá, Persuadir. convencer, persuadir, ¿no? A los demás. En el caso de Alan, para que voten por él. En el caso de Hitler, para que le sigan, ¿no? Con su pensamiento. Y todo ello, ¿no? Entonces, mira, era otro enfoque, si te das cuenta, ¿no? Era otro enfoque, muchachos. Muy bien, ¿no? Alan, por ejemplo, compañeros y compañeras, ¿no? Alan García, ¿ya? Sí, pero había Eh, coherencia.
Claro, o sea, una cosa es el contenido, ¿no? Profe, el contenido de repente no me convencía. No, no es que tanto te convence. Oye, si tú dudas de Alan García, ¿no? No hubieran votado por él 2 veces. Ahora, que sea un mentiroso, que haya transgiversado la información, es otra cosa. Pero yo me estoy refiriendo a cómo maneja el lenguaje, ¿no? Cómo puede dar esa información donde los demás o la mayoría quede convencido. Ya que por su experiencia, por su antepasado, ya la gente no haya creído después, es otra cosa. Pero cuando recién ¿no? se dio a conocer, pues cautivaba a muchos. Y así podemos citar a varios oradores a nivel del mundo, ¿no? Pero mira, desde la época de Grecia se mantiene eso, ¿no? Entonces, ¿en qué campos se establecía en Grecia? Por ejemplo, en la oratoria, en la dialéctica, en la mayéutica, usaban para eso, ¿no? ¿Alguien sabe cuándo se usa el lenguaje, al menos en el castellano, o en forma general, perdón, primero en forma general? ¿Cuándo se usa el lenguaje a nivel científico? ¿Cuándo se denomina lingüística en sí? Porque en la época de Platón solamente era lenguaje, ¿no? ¿En el El lenguaje romanticismo? dialéctico. ¿Perdón? ¿En el romanticismo? Eh, claro, pero ese sería un lenguaje poético. A lo que yo voy, ¿cuándo se estudia el lenguaje como ciencia? Tú sabes que hay épocas de la historia donde todo evoluciona, ¿no? Donde evoluciona la ciencia. Y el lenguaje se evolucionó como ciencia. No era visto como ciencia antes, ¿no? Ahora te vas a ingeniería mecatrónica, estudias lenguaje o redacción, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el lenguaje, ¿no? Va evolucionando. Imagínate, el lenguaje de los primitivos, de nuestros antepasados, ¿ha evolucionado al lenguaje actual? ¿Qué creen? Sí, Por claro. supuesto. Sí, Por supuesto, jóvenes. Por supuesto, ha Que sí. evolucionado enormemente, ¿no? Entonces, todo lo que evoluciona, pues, es ciencia. Ahora, hay cosas que son obvias, profe, qué fácil el lenguaje. Sí, es fácil, pero también tiene sus teorías, ¿ah? Por ejemplo, si yo te digo, si me dice la palabra papá, o mejor dicho, ya, me voy a una regla ortográfica. A ver, la palabra cambio se escribe con B o con V. Con B. ve. B. ¿Por qué estás seguro que se escribe con B? A ver, dame una explicación científica. Por la ley de que después de una M va la B grande. Claro, ¿no? Después, claro, Ley solamente de la existe, En la MB. RAE sale así. claro, ¿no? Pero eso ya es una regla ortográfica, ¿no? Claro. En sí, para el lenguaje hay 3 estudios. Lo podemos estudiar teóricamente, mediante teorías basadas en ciertos autores, ¿no? También lo podemos estudiar de forma gramatical, ¿no? Sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo. Y también lo podemos estudiar de forma ortográfica, ¿no? Uso de la B, uso de la C, uso de mayúsculas, uso de signo de puntuación. Entonces vamos a dividirlo así, como lingüística teórica, 1, lingüística descriptiva o gramática descriptiva, 2, y lo último, lo relacionado a la ortografía, gramática normativa. ¿Listo? Ujú. Muy bien. Entonces, de ese enfoque, ¿no? Muy bien. Lo que tú me has dicho es el enfoque normativo. Profe, en la Real Academia dice que va después de la M. Ya, eso tiene un fundamento gramatical. Eso tiene un fundamento gramatical. ¿Por qué crees que la M siempre tiene que estar al costado de la B? A ver, vamos a un aspecto gramatical. Ya no normativo, ya. Profe, la norma lo dice eso, la regla lo dice eso, ya. Perfecto, eso es algo normativo. Pero ¿por qué se ha establecido eso? ¿Mm? A ver, un voluntario, una voluntaria. A ver, que por audio. Un voluntario, una voluntaria, por favor, que me ayude. Voy a hacerle una pregunta. O voy a darle una indicación. ¿Nadie? Chicos, por favor, ya les dije ya. Participen, van a ver que no van a tener que ni estudiar de nuevo. Háganme caso, atentos, participen, observen, resuelvan. A ver, un voluntario. Voluntaria. ¿Qué va a preguntar? ¿Nadie? Disculpe. Ya, ¿tú? Ya, a ver, campeón.
Dime la palabra bebé. Le deletreo. No, sí, tal como yo lo he dicho. Bebé, Ya, más fuerte, más fuerte. bebé. Ya, ahora di lo mismo, pero sin juntar los labios. No se puede. Las vocales nomás salen, no las. Claro. ¿Por qué Eh, crees que no? Muy bien, ¿por qué crees que no se puede? Ahí está la explicación científica. Vaca. Lo mismo pasa, mira, a ver, mamá, papá, bebé. Mira, a ver, di las tres palabras. Mamá, papá, bebé. Mamá, papá, bebé. Ya. ¿Las tres palabras las puedes decir sin juntar los labios? No. No. ¿Por qué crees? Eso te lo explica la ciencia de la fonética. En la fonética, la P, la M y la B son sonidos labiales. Es decir, que el punto de articulación, o sea, cómo se produce ese sonido, juntando los labios. Si no se juntan los labios, no se produce el sonido de esa forma. ¿Me dejo entender? ¿Eso quién lo explica? La fonética. Ah, entonces la ortografía se basó en eso, sí. Pero, ¿por qué la M va al costado de la B? Porque son sonidos labiales, señores. Son sonidos donde el punto de articulación se produce cuando tú juntas los labios. Si no realizas ese punto de articulación, no se produce ese sonido. Ahora, ¿te das cuenta cómo lo que parece común te puedo explicar científicamente? Eso no había en la época de los griegos. Eso se llama fonética, ¿no? Cuando veamos los sonidos articulados del habla, vamos a ver que hay sonidos alveolares, bilabiales, en el caso de PBM, bilabiales, velares, palatales, etc. ¿No? Entonces, chicos, como verán, este es solamente un 1% de todo lo que la ciencia del lenguaje nos depara, ¿no? El lenguaje, entonces, es una ciencia. ¿Y cómo se llama esa ciencia? Mencioné. ¿Cómo se llama esa ciencia? Bueno, mencionaron. La lingüística. 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 Le voy a contar una historia así brevísima, Lingüística. en un minuto. ¿Ya? Ya que ustedes también tienen preguntas de cultura general, ¿no? Sí, tienen preguntas de cultura general. Padre de la Sí. medicina, padre de... Ya. Sí. ¿Quién es el padre de la lingüística? Ferdinand. Muy bien, niña. Los demás escucharon. A ver, y dijo el nombre, pero el nombre y apellido, los demás. ¿A quién se considera el padre de la lingüística moderna o del lenguaje científico? ¿Nadie? Ya, a ver, dilo tú, niña, la que me mencionó. ¿A quién se considera el padre de la lingüística moderna? ¿O el padre del lenguaje? Ferdinand de Saussure. ¿Ya? Lo voy a poner en el chat. ¿Ya? Sí. Ustedes sí pueden ver lo que está en el chat, ¿no? Sí, profe. Ya, lo voy a escribir. Saussure. Profe, yo no puedo ver lo que está en el chat. ¿No? Ya. No, dice privado. Yo tampoco puedo ver. Dice Ya. privado. Solamente sale del anfitrión y coanfitrión para yo mandar mensaje. Sí, Ok. la Ya profe- está, ya arregló. Lo voy a escribir ahí en la pantallita, lo voy a escribir, ¿ya? Ya. En la pantalla sí están viendo, ¿no? Ahorita estoy escribiendo. Sí, profe, sí se ve. Profesor, ya me está saliendo recién. Ya. Está Lo acaban de corregir. Qué feo su corazón, ¿ah? Ya, ahí está. Ferdinand de Saussure, ¿ya? Lo he escrito en el chat, lo he escrito también en la pantallita. ¿Listo? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Este personaje se le considera el padre de la lingüística moderna porque fue uno de los primeros que dio teorías, ¿no? Con base científica. Ustedes en el colegio, supongo, yo les menciono algunos temas, me van a decir si les han enseñado o no. ¿En el colegio les han enseñado el lenguaje sobre lengua y habla? Sí. Sí. ¿Les han enseñado sobre significado significante? Sí. Ya. Eso, ¿saben quién lo postuló? Lo postuló Ferdinand de Saussure. Bueno, ahorita no quiero decirlo cómo, pero lo postuló. Mira, Ferdinand de Saussure, ¿ya? A veces yo me identifico bastante con él, porque él era un profesor, no quiero decir humilde, pero, o sea, en esa época, pues no, un profesor no era millonario, ¿no?
no era muy bien reconocido, ¿no? Él, bueno, se estableció en su niñez en Austria, pero radicó después en Francia. Y acuérdate que, ¿no? En una época Francia fue la ciudad de las luces, ¿no? La ilustración, ¿no? La ciencia se desarrolló. Él era profesor de un instituto y él postulaba sus teorías. ¿Y qué hacían sus alumnos? Simplemente tomaban nota, ¿no? Y él murió, profe, murió y ¿qué? ¿Cuándo se hizo famoso? Se hizo famoso después de muerto. ¿Qué hicieron sus alumnos? Recopilaron toda su información, ¿ya? Y lo publicaron en un librito. Ese librito hasta ahora existe. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ese es como el coquito, ¿no? Quien quiere estudiar lenguaje. ¿Alguien sabe cómo se llama el libro más básico donde se empieza a hablar del lenguaje de nivel científico? No. No, bro. ¿No? No. Díganos, por favor. Ok. No, profe. Ese librito se llama Curso de Lingüística General, ¿ya? Que no lo escribió él, como lo mencioné, ¿no? Él murió y sus alumnos, encabezados por uno de sus alumnos, Peirce, que se apellida Peirce, publicaron ese libro en 1816, o sea, cuando él murió. Cuando él murió, se juntaron sus alumnos y publicaron ese librito. Hasta ahora existe, ¿no? Pero claro, que ya es obsoleto, pues un libro de 1816 con un libro que me compré recién en el 2018 de lingüística, hay gran cantidad de... Pero tiene lo básico, ¿no? Por ejemplo, los que estudiamos lingüística o educación, en mi caso estudié los dos, son los libros más básicos que leemos en primer siglo, ¿no? Aunque, profe, son teorías que ya hemos visto, ¿no? Pero, ¿saben que este libro es bonito de leerlo? ¿Por qué? Porque él no lo hizo con el afán de hacer un libro, ¿no? Recuerda que él murió. Es tan didáctico porque él lo hizo como enseñando a sus alumnos, ¿no? Para enseñar a sus alumnos, pues tiene que usar la didáctica, ¿ya? A ver. Y este tema generalmente, chicos, a mí me gusta ser muy interactivo, ¿no? A ver, voy a activar mi camarita un ratito. Me gusta ser muy expresivo, ¿no? Cuando ya me vean en presencial, no se vayan a asustar. Ya, yo les dije. No soy tan viejo todavía. El libro existe, ¿no? Acá está. Se llama Curso de Lingüística General, de Ferdinand de Saussure. Bueno, yo siempre me compraba mis libros originales. Acá, como verás, vas a encontrar un profe, pero difícil de entenderlo. Sí, se ve de repente puras letras. Recuerda que no hubo intención de hacer un libro, ¿no? No hubo intención de hacer un libro. Pero en el contenido es muy didáctico, es muy básico. Por ejemplo, cuando él habla de lengua y habla, él dice que el lenguaje es como una moneda. Una moneda está conformada... ¿Es una sola unidad o son dos unidades? Una sola, pero conformada por dos elementos. Es como si cara y sello, ¿no? En conjunto conforman la moneda. Sí. Si yo raspo la cara o raspo el sello, quiero comprar una gaseosa, una galleta, pierde su valor o no va a ser aceptado de la misma forma. Lo mismo pasa con el lenguaje. Él explica así. El lenguaje es como una moneda. Está conformado por dos elementos, por dos planos. El plano de contenido, el cual le llama significado, y el plano de la expresión, el cual le llama significante. Por ejemplo, este objeto me representa un significado, ¿no? El lapicero, ¿no? Pero tiene un significante. ¿Cómo lo voy a expresar? Lapicero es el significante, útil escolar que sirve para escribir, ¿no? O es larguito, es anchito, no sé. Eso es significado. Entonces, él asocia, él da esa idea, cosas que no lo habían dado de forma científica. Lo comprueba, hay teoría que fundamenta eso. Todo ello, muchachos. ¿Listo? Entonces, en conclusión, Ferdinand Saussure fue muy importante porque él da las primeras bases teóricas, ¿no? Las primeras bases teóricas del lenguaje. ¿Ya? Recuerda eso, que no solamente puede venir en pregunta de lenguaje, sino en cultura general. Si te preguntan padre de la historia, te pueden preguntar padre del lenguaje, ¿no? O de la lingüística. En la lingüística es el término que se da con Saussure. Antes no se había dado ese término, ¿no? Y así como toda ciencia evoluciona, imagínate, hablar de clonación hace 100 años era imposible, ¿no? O difícil, ¿no? Hablar, por ejemplo, de que un robot hable era difícil creerlo, ¿no? Hace años, ¿no? Hace muchos años atrás. Ahora sí.
porque en este caso sería un lenguaje artificial, pero es un lenguaje, construcción de códigos, ¿no? Entonces, mira, se dan cuenta, chicos, cómo el lenguaje va evolucionando. Y es muy importante eso. Es muy importante porque tú vas a usarlo. A mí siempre me gusta enfocar lo que te va a servir. ¿Para qué te voy a enseñar algo que no te va a servir? ¿No? A ver, por ejemplo, como te dije, ¿no? Hay la forma gramatical y la forma normativa. Las dos tienes que conocerlo. Por ejemplo, el verbo, gramaticalmente, ya, profe, ¿qué podemos hablar? Su definición, ya. ¿Qué más podemos hablar gramaticalmente? Su clasificación, ¿no? Verbos copulativos, transitivos. Recuerda que eso vino en los últimos exámenes, ¿no? Cuasi reflejos, reflexivos, todo ello. Pero también te pueden preguntar la parte normativa. Por ejemplo, si te digo, ¿cuál es el verbo que está bien conjugado? Te voy a dar dos verbos que parten de la misma raíz. A ver, ¿satisfacerá o satisfará? ¿Cuál es lo correcto? ¿Satisfacerá o satisfará? Satisfacerá. Satisfará. Satisfará, profesor, satisfacerá. Satisfará. ¿Por qué sería satisfará? ¿Por qué sería satisfará? Por la raíz, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya, bueno. Sí, la forma correcta es satisfará, ¿no? Él satisfará sus necesidades. Profe, pero suena horrible. ¿No sería mejor él satisfacerá sus necesidades? Suena mejor. Pero recuerda, el lenguaje no es champa. El lenguaje se estudia de forma científica actualmente y tiene una norma, tiene una regla que está, en este caso, pues, ¿no? Consolidada por una entidad, ¿no? Una entidad con autoridad, que es la Real Academia Española. Muy bien. Entonces, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué no es satisfacerá? Porque en los verbos irregulares, si ves chat, ¿no? ¿Me dices que sí ves chat ahora? Ya. En los verbos irregulares, no tiene una forma global de conjugar. Hay modelos. El modelo de satisfacer es hacer. Mira, yo haré, tú harás, él hará. Copias la última parte, ¿no? Él hará, él satisfará. ¿Por qué no puedes decir satisfacerá? Porque es como si tú dijeras, él hacerá su tarea. No, señor, él hará su tarea. Entonces, todo eso, chicos, todo eso, bueno, ¿no? Así está implementado en el buen uso del lenguaje. ¿Me dejo entender? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, hemos visto más que todo la evolución del lenguaje, ¿no? Cómo se estudia actualmente. A veces cuando me dicen, profesor, yo me fui a Estados Unidos 5 años. Aprendí inglés. ¿Ya? Yo diría, no aprendiste inglés, adquiriste el inglés. Hay una diferencia entre adquirir un idioma y aprender un idioma. A ver, ven, regresa acá a Perú. Enseña castellano, o no sé, o quédate en Estados Unidos y enseña castellano a los extranjeros. No vas a poder. Porque no sabes sintaxis, no sabes fonología, no sabes morfología, no sabes qué es de repente no sabes qué es un verbo cuasi reflejo, ¿no? Entonces, para tú enseñar un idioma, tienes que saber la parte gramatical y normativa. Mira, siendo sincero, muchos peruanos no conocemos, hablamos el español, pero no manejamos la lengua española. ¿Cuál es lo correcto? ¿Veneno para ratas, veneno contra ratas? Contra ratas. Contra. ¿Por qué? Los dos. ¿Por qué? Creo que cuando dice para, suena como alimento para ellas. Claro, como para algo exclusivo para ellos, ¿no? O sea, como Exacto. que lo usaran, Sí. ¿no? Claro. Es que la preposición tiene significado contextual, no tiene significado fijo. A ver, pregunta de entrevista personal de la policía. Creo que vino también hace 1 año y medio, 2 años. ¿Es correcto decir vaso de agua? ¿O es válido, mejor dicho, es válido decir vaso de agua? No, profe, vaso de agua no No. existe. ¿Por qué no? No existe. El vaso no está hecho de agua. No existe. Ya, me gusta tu respuesta. El vaso no está hecho de agua. Si yo te digo lapicero de María,
Podría decir, no, profe, no está bien No. porque el lapicero no está hecho de María. B tendría que decir, ¿no? Entonces, es que te acabo de decir que la preposición, chicos, tiene significado contextual. Si yo te digo lapicero de María, no quiere decir que esté hecho de María, sino que acá ese de, en ese contexto, significa materia prima, que está hecho perdón, ahí significa pertenencia. Lapicero de María, que le pertenece a María. Pero si yo digo lapicero de plástico, ya no significa pertenencia. ¿Qué significa? Materia prima. Materia prima. Material. Materia prima. Y si te digo, por ejemplo, acá dice Made in Japón, lapicero de Japón. Hecho en Japón. ¿Ahí qué significa? Que está hecho. Producido. No, Que está producido, fabricado. origen, procedencia. Que viene de allá. Ajá. Mira, van 3 significados, ¿ah? Vamos con más. Hablamos de política. ¿Ahí ese de qué significado tiene? Sobre. No. Tema, ¿no? Tema. Claro, lo reemplaza por sobre, ¿no? Claro, mira, van 4 significados. Si yo digo trabaja de madrugada, ¿ahí qué significa el de? Tiempo. Tiempo. Balón de gas, ¿ahí qué significa el de? De objeto. ¿Objeto? Objeto. O materia. No, no es materia prima. ¿Acaso el balón está hecho de gas? Objeto. ¿Objeto? No. No. ¿De contenido? De contenido, que contiene gas. Ay, ay, Cuando ay. tú dices, profesor, me compré un libro de historia, que contiene información de historia, Tiene. ¿no? Entonces, si yo digo vaso de agua, no quiere decir es que no está hecho de agua. No, quiere decir que contiene agua. Contiene. Tiene agua. Entonces, me dejo entender, ¿no? Me dejo entender. Entonces, no quiere decir solamente eso, ¿no? Va más allá de eso. Profe, ¿y cuál es la entidad? Profe, usted está inventando, ya. ¿Cuál es la entidad que da esos valores, que da esas precisiones, ¿no? Sobre el uso del lenguaje? Lo dijimos hace rato. La Real Academia. Real Academia Española. Todo está ahí. ¿Ya? Real Si Academia quieres te lo puedes Española. leer, ¿ya? Es algo poquito, ¿no? Muy chiquitito nomás, la Real Academia Española. La RAE. ¿Ya? La RAI. O si quieres también puedes leer los tomos. Ahí te presento mis tomos. Toda esa información está ahí, ¿no? Entonces, como te menciono, y son preguntas que no solamente vienen en el lenguaje, ¿ah? Para marcar en el examen de conocimientos. En cultura general yo he visto que viene. Y si te dicen algo, por ejemplo, pero no está hecho de agua, muy bien, es que la preposición no tiene significado fijo. Tiene significado contextual. Profe, ¿y esos significados que se inventan? Están estipulados de acuerdo al uso, de acuerdo a la pragmática lingüística, están determinados por la Real Academia Española, ¿no? Y esa es nuestra guía. Profe, quien tiene plata habla como quiere. Ya, perfecto. En un lenguaje coloquial, ¿no? O subestándar. Pero en un lenguaje académico. Tú vas a ser un profesional, ¿no? Tenemos que usar un buen lenguaje. A veces, no sé, cuando escucho... Mira, la verdad, yo 2 veces he ido a la comisaría a sentar denuncias por robo. Y en verdad, cuando me daban el estado de la denuncia, más errores ortográficos, ¿no? Dice, ¿no? El agraviado se acercó porque vio a su mamá afectada. Oye, yo no tengo mamá. O sea, no ponen mamá. O sea, El tilde. cuando tú omites ciertos signos... Y dije, ¿qué me está diciendo? Le voy a denunciar por difamación. Cuando tú omites una norma, una regla, puedes entender otra cosa. Imagínate que escribas así. Estuvo afectado por la muerte, del... no, perdón, a ver. ¿no? Ayer murió el burro de su tío. Manifestó que ayer murió el burro de su tío. ¿Quién murió ayer? ¿El burro o el tío? El tío, parece. Pero ahí se da a entender que murió el tío. Ajá. Tiene Pero doble ahí- sentido. También Ahí puede sí ser es- que su tío ajá. sea burro. Ajá, ahí hay doble sentido. ¿Cómo se llama eso? Se llama anfibología o ambigüedad. La coma. Claro. No es lo mismo decir vamos a comer alumnas que decir vamos a comer alumnas. Falta la coma. Claro, no es lo Eso no, mismo. O sea, vas a comer, pero... Claro. El primero es caníbal, ¿no? Caníbal feminista todavía. Con feminicidio. Y el segundo sí es, pues, ¿no? Una invitación. Entonces te das cuenta qué tan importante es expresar el lenguaje también en la escritura. Sí. Entonces, chicos, por eso les menciono, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, no los quiero desanimar, pero
hay bastantes errores en muchos profesionales, ¿no? Incluidos la policía, también doctores, también todo. El lenguaje es universal, ustedes saben, ¿no? Justo una de las características del lenguaje que es universal, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de potenciarlo. Es como el fútbol, ¿no? No todos juegan bien, profe, ya, pero si uno practica todos los días, ¿no? Le da Puede pasión, mejorar. ¿no? Sabes, lo habilita, lo desarrolla mejor. Quien les habla, por ejemplo, era la persona menos comunicativa del mundo. Ahora hablo como loro, ¿no? Era la persona más tímida del mundo. Venían mis amigas a buscarme y me escondía debajo de la cama. Con eso les digo todo, ¿no? Pero tienes que Entiendo. desarrollar. En la universidad me tocó exponer. Tuve que perder el miedo, buscar técnicas, estrategias, todo ello, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Habilitar. Muy bien, ya hemos visto la parte general de lingüística, entonces. A ver, esos románticos, por favor, la oreja de Magot. Ah, es de dicho, tiene que ser concentración total, ¿ah? Muy bien, entonces vamos a hablar de la lingüística que ya hablamos, de la comunicación también un poquito, ¿no? A ver, entonces ya vimos que la lingüística es una ciencia. Ah, verdad, mi metodología es la siguiente. Yo al comienzo parece que hablo bastante, pero no. Yo englobo todo lo que vamos a hablar. Y de ahí voy pasando diapositivas y tú vas respondiendo porque vas recordando lo anterior. Y vamos precisando el conocimiento. Así trabajamos y con eso ya no necesitas estudiar, simplemente repasar. A ver. Sí, les dije, ¿no? A ver, la lingüística es la ciencia que estudia los aspectos de la lengua, ¿no? Tiene como objeto de estudio la gramática de una lengua, ¿no? Estructura y cómo funciona, cómo se usa también. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la comunicación, señores. Vamos a hablar un poquito de la comunicación. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya, por ahí me había hecho una pregunta. A ver. Ah, ya, profesor, entonces... ya, los ingleses enseñan... Ah, ya, hace rato lo que había hablado de los idiomas. Sí, es que justo de eso... Bueno, de eso viene después, ¿no? Cuando hablemos de código, por ejemplo, te voy a decir que, por ejemplo, los códigos que nosotros conocemos es algo natural, es algo innato. Pero la intención, la forma, ¿no? Eso es algo ya aprendido, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a un país o mandas a tu hijito a un país recién nacido y si crece en ese contexto, en un colegio, va a la iglesia, donde se habla ese idioma, va a hablar ese idioma. Pero va a adquirir el lenguaje, más no va a aprenderlo. En cambio, si yo me matriculo en el IGNA, en el británico, voy a aprender. Aquellos que han estado en el británico se dan cuenta cómo enseña. Profe, no, yo me voy a ese de un solo mes, hablas inglés. Papá, la cosa no es que hables, la cosa es que sepas lo que hablas. Entonces, ahí te enseña, por ejemplo, sintaxis, ahí te enseña fonología, tu famoso grammar, ¿no? Para pasar al intermedio. O sea, una cosa es adquirir el lenguaje y otra cosa es aprender. Yo, ¿no? Como opinión personal, no quiere decir que yo tenga la razón, ¿no? Es mi opinión personal. Yo te recomiendo, si te vas a ir a un país, aprende el idioma, no lo adquieras solamente, porque te va a servir para más, para entender mejor y también incluso hasta puedes ayudar a otras personas, puedes enseñar, ¿no? Ya con garantía. Muy bien, entonces ahí también me hicieron otra pregunta. Usan el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es otra cosa, ¿no? Ahí es otra cosa. Yo creo que claro, es que el lenguaje, chicos, tiene varias dimensiones, ¿no? Incluso, como te digo, hay tipos de lenguaje. Nosotros usamos un lenguaje articulado, pero los sordomudos no, usan un lenguaje no verbal. Uh-huh. Ya, no apaguen su micro. Ya apagaron ya, felizmente. Me preguntaron qué libro. Bueno, el primero que te enseñé es el Coquito, ¿no? Curso de Lingüística General. Y el segundo es el Manual de Gramática de la Real Academia Española. Si quisieran aprender esto, hay uno que es el básico. El básico es más chiquito, ¿ya? Y de ortografía también hay, que es azul, ¿no? Bueno, yo prefiero libro que internet porque desarrolla mejor la capacidad. Bueno, desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Listo, ¿qué más? Entonces yo también... Sí, todos hemos adquirido el castellano. Es cierto, todos hemos adquirido el castellano. Cuando nacimos, acaso la mamá nos... Aunque en el colegio supuestamente nos enseñaron
cosas que de repente no sé si nos enseñaron bien o no prestamos atención para aprenderlo bien, ¿no? Bueno, por eso yo siempre que enseño, como les mencioné, tengo 2 años enseñando desde primaria hasta nivel superior, ¿no? Chicos de tercero de primaria, secundaria, academia prepolicial, pre-senati, preuniversitario y actualmente en educación superior. Entonces, ahí veo que de repente hay carencia de cierta base, ¿no? Hay temas que sí domina, pero hay temas que falta reforzar, ¿no? Y son de relevancia. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es el lenguaje, cómo se da. La comunicación, ya les mencioné. ¿Quién es el único? A ver, el ser humano es el único que usa el lenguaje para comunicarse. ¿Y qué es la comunicación en general? Es un proceso, ¿no? Como dice acá, ¿no? Es un proceso en el cual nosotros, ¿no?, realizamos para transmitir información, ¿no? Vamos acá. ¿Ya? Redoble. Muy bien. Ya, vamos a ver estos aspectos más que todo. ¿Ya? A ver, la comunicación... Uy, nos pasamos. La comunicación, como te digo, es un proceso interactivo en el cual se transmite información. Yo llego a mi casa, mi perrito me mueve la colita, ¿no? Me está transmitiendo información, señores. Me está transmitiendo información. Yo salgo contento, me levanto, me baño, todo me arreglo, me pongo mi ternito, me voy a buscar trabajo, ¿ya? Y abro la puerta, veo que las hojitas de los árboles se caen, el cielo está gris, encima está garuando, ya me desanimé. Me transmite un estado anímico, muchas veces, ¿no? El tiempo. Uy, el arbolito está llorando. No es que esté llorando, señores, es por otoño, ¿no? Entonces te das cuenta, todo aquello que te transmite información es comunicación, señores. Puede haber, y se divide en 2 grupos, comunicación humana y no humana, ¿ya? En la comunicación humana, pues, en este caso, tenemos elementos de comunicación. A ver, simplemente como un anticipo, ¿cuáles son los elementos de comunicación que tú conoces? Emisor, El receptor. celular, la televisión, la radio. No, esos son tipos de Emisor, elementos de No, sí, al comienzo me estaban diciendo bien. Emisor, receptor, Emisor, canal, Emisor, código, receptor, canal, código, código, contexto. mensaje, referente canal, y código. contexto. Muy bien, muy bien. Esos Emisor, son los elementos de receptor, comunicación. mensaje. Ya, esos son los elementos de comunicación. ¿Por qué se dan los elementos de la comunicación, chicos? ¿Tú empleas mal un elemento de comunicación? Ya fuiste. Por ejemplo, yo le estoy hablando en castellano y ustedes me están entendiendo en castellano. ¿Por qué? Porque manejamos el mismo Idioma. Ya, pero en el elemento de comunicación, ¿cómo se llama? Lengua materna. Lenguaje. Código. Código. Manejamos el mismo código. Códigos. Claro. Un ejemplo de código es de la lengua castellana. Y si fuéramos sordomudos, O gestos. Lengua no mímica. verbal. ya, lenguaje no verbal. Pero ¿cuál sería, en este caso, el código? El código sería un lenguaje gestual. Gestual. ¿No? Gestos. O gestos. Claro. ¿Te das cuenta que los elementos de comunicación es en forma general, ¿no? Para todo tipo de lenguaje. ¿Ya? Muy bien, esos son los elementos de comunicación, ¿no? Basta que falle uno. Imagínate que yo les hablo en sordomudo y ustedes no entiendan. Claro, porque no manejan de repente ese código de lenguaje, ¿no? Ese código de comunicación. Entonces, basta que uno se emplee mal, igualito, ¿no? Por ejemplo, vamos con el canal. Yo te llamo por teléfono. Aló, Lucía, ¿cómo estás? Te voy a recoger. Y Lucía me dice, ¿qué? No te escucho. ¿Qué? Ya. Ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estaríamos apreciando? ¿Ejemplo de qué sería? Canal. Canal, ¿no? El canal estaría mal establecido, ¿no? No hay un buen uso del canal. La señal, claro. La señal telefónica sería un ejemplo de canal. Ahora, si yo te hablo en inglés, en francés y en quechua, y tú no me entiendes, ¿cuál es el elemento que falla? Código. Código. Claro. Y si yo te hablo
te doy una información y tú estás distraído. ¿Qué elemento falla? El mensaje. El receptor. El receptor, el receptor. No está descifrando el mensaje. También faltaría, si yo te hablo en otro idioma, también el receptor también fallaría, porque no descifraría el mensaje, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Mamasuel, François, Anjou, Isabel. ¿No? De repente, si no me entiendes, o sea, en inglés, Uy. claro, ¿no? No, el mensaje está bien establecido. El mensaje está bien establecido. El manejo del código, yo no descifro el código que me está diciendo, entonces el que está fallando es el receptor, porque no maneja el mismo código. Si yo, bueno, en cualquier otro idioma, ¿no? En inglés, en quechua, ¿no? Por ejemplo, it's go a tu bedroom, please. De repente no me entiendes, o te hablo en otro idioma. A ver, ¿qué dije en inglés? Voy al baño, por favor. Al baño. Voy a ir al baño, por Ah, sí me favor. entendieron. Claro, mi profe. Upaya shibi papai, supai pagoban, alma pa. Ah, ya me. Upaya shibi papai, Papaya. supai pagoban. ¿Ah? Mana. Ah, ya, muy Cállate, bien, muy dice. bien. Si me decías Ari, ya, dije, qué masoquista. Cállate, ya. muchacho, dice. Claro, chachay. Muy bien, listo, ¿no? Listo, bueno, ya te hablé en quechua, en francés, en inglés. En Hakaru, ¿ya? Hans Uta. Bueno, es una. Es no, es Casa Grande. Es una lengua parecida a la aymara, pero se da en la serranía de Ollón. Bueno, yo no hablo todos los idiomas, pero como lingüista he aprendido 50, bueno, no he aprendido, he estudiado como 50 lenguas, ¿no? Y algunas palabritas por ahí me acuerdo. Ah, ya. Claro, ¿no? Sí, es que nosotros como cuando estudiamos lingüística, lo que me enseñan en lingüística no me enseñan en educación, ¿no? Vemos más que todo la estructura de las palabras. Hay palabras que, por ejemplo, una palabra es una oración, ¿sí o no? Eso se llaman lenguas aglutinantes, ¿no? Pero hay palabras como en el castellano, que en una oración están divididas. Eso se llaman lenguas aislantes, ¿no? Entonces, más que todo era eso, no tanto un sentido de aprender todos los idiomas, ¿no? El italiano es muy conocido, es muy parecido al español, porque nacen de la misma madre, ¿no? Nacen en el latín vulgar. El coreano, las lenguas asiáticas, pues son lenguajes ideográficos, ya que no se representan con letras, sino con símbolos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosita. ¿Te das cuenta que estamos viendo un ejemplo de las diferentes formas de comunicar? Podemos comunicar con palabras, con gestos, ¿no? Entonces, y todo este conglomerado, muchachos, se va a dar en los elementos de la comunicación. ¿Listo? Listo. Ojo, ya sabes, por ahí te vas a un poquito concentrar, te vas a atento, ¿eh? Cualquier cosa que yo uso es con fines educativos, ¿ya? Si me vas a ver ahí tipo cómico ambulante, es parte del show, ¿ya? La cosa es que aprendas. Y clases de comunicación. ¿Qué clases de comunicación crees que hay? Dímelo. La verbal y no verbal. Ya, muy bien. Ese es un tipo de comunicación según el código, perfecto. Auditiva, perfecto. Hay varios. Según el código, es lingüística, no lingüística, o también llamada verbal y no verbal, que es lo mismo. Y bueno, también hay otros, ¿no? Otros criterios de clasificación, por la dirección del mensaje, por la ubicación del tiempo y del espacio, por la interacción de sus elementos, ¿no? Etc. Entonces, en general, la comunicación es un proceso, ¿sí? Un proceso interactivo, ¿no? En el cual se transmite una información de un punto a otro, por supuesto. A ver, yo voy a ir señalando, tú me vas diciendo si es comunicación. ¿Qué tipo de comunicación sería? Según lo que conoces hasta el momento, no te preocupes. A ver, ¿qué tipo de comunicación nos daría la sirena de una ambulancia? ¿Qué está pasando un herido? Ya, ese sería el mensaje. No ¿Qué tipo de comunicación sería? No verbal. No. Emergencia. Auditiva. Claro, que significa Auditiva. muy bien, no verbal, auditiva. Hay su yo dije. clasificación todavía, ¿no? No verbal, auditiva. Acá. Verbal. Verbal. Textual. Escrita. Verbal Escrita. escrita.
Muy bien. Acá solamente está marcando, ¿ah? Ojo, no está hablando todavía. No verbal. No verbal, ¿no? Cuando suena. No ¿Se acuerdan los verbal. teléfonos antiguos? Ti, Escrita. ti, ti, ti. Ya. Textual, textual. Está escribiendo un texto, ¿no? Bueno. Acá, No verbal No auditiva. verbal auditiva. bien, No auditiva. verbal Igual auditiva. No acá, verbal auditiva. auditiva. Y acá, No verbal auditiva. Verbal. Verbal auditiva. Verbal y auditiva. oye, no va a ser megáfono para decir tú, no, pues. Verbal y auditiva. Hay que hablar. Va a tener que usar palabras, pues, muchachos, claro. Palabras auditivas, ¿no? Muy bien, mis jóvenes. Muy bien, un gusto conocerlos, ¿ah? Están atentos, así los quiero hasta el final, ¿ya? Voy a ser un poquito más dinámico, no se preocupen, poquito a poquito. Yo estoy tímido. A ver, acá hay otras definiciones también. Uy, ya me pasé. No sé, ¿por qué se pasó de frente? Ya sabes por qué. ¿Ya? A ver, vamos a retroceder un poco. Acá hay otros criterios de clasificación, ¿no? Según ciertos autores, ¿no? Por eso está como citas. Acá dice, ese proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos, sentimientos, mediante signos comunes entre emisor y receptor. ¿Listo? Con una creación o efecto determinado, ¿no? Eso lo dice Héctor Maldonado, ¿no? Claro, que es un proceso. Donde se transmite información, mensajes, sí. Ahora, esos mensajes no solamente son conocimientos, pueden ser ideas, emociones, sentimientos, pensamientos, ¿sí? Mediante signos comunes, que viene a ser el código, ¿no? Con una reacción o efecto determinado, claro, ¿no? Va a descifrar el mensaje, va a tener una reacción ante ese mensaje. A ver, 2, dice, proceso por medio del cual, ¿ya? Proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. Bueno, acá vemos una definición un poco más superficial, desde mi punto de vista, ¿no? Interactúan con mensajes en un contexto social, ¿sí? Por procesos se entiende cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través de tiempo y claro, no siempre nos vamos a comunicar igual, ¿no? Tenemos una variedad de intenciones comunicativas, podemos informar, podemos prevenir, podemos argumentar, podemos convencer, etc. La comunicación implica la interrelación entre dos o más personas, por supuesto. Aunque existe una comunicación con uno mismo, esa sería una breve excepción, pero generalmente es entre dos o más personas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú reflexionas, ¿qué hice? ¿Por qué dejé a María? Si más plata tenía Teresa, ¿no? Ya, eso se llama comunicación intrapersonal, ¿no? Pero generalmente las demás, pues sí, ¿no? Son entre dos o más personas. A ver, los veo calladitos, ahora sí. A ver, vamos a empezar un poquito el show. Ah, ya se están riendo por el chat nomás. Ya, ok. A ver. Entonces vamos a ver que hay un sistema de comunicación, ¿no? La comunicación humana y no humana. Vamos con la no humana primero, a ver, para diferenciarla. En la comunicación no humana, chicos, ¿se usa el lenguaje? ¿En qué quedamos? ¿Qué dicen? Los escucho. A ver, Charlie, ¿están ahí? A ver, chicos, ¿qué dicen? En la comunicación humana, ¿ustedes creen que se usa el lenguaje? Sí. Sí. Ya, a ver, espíritus del más allá, vengan más acá, para que estén atentos, chicos. Dije hace un momento que el lenguaje era exclusivo del ser humano, o de entender eso. A ver, lo voy a poner acá. La comunicación humana es aquella que solamente usa el lenguaje articulado, ¿no? Sea sordomudo, sea una persona que habla normal, igual son seres humanos, usan lenguaje. Sea verbal o no verbal, usan lenguaje. En cambio, uy, se movió, ya no importa. En cambio, la comunicación humana, que puede ser de repente en animales, vegetales, etc. Por ejemplo, los animales, ¿cómo se comunican? ¿Mediante qué? El ser humano se comunica mediante el lenguaje. Sonidos, animales. Sonidos guturales. Sonidos de ellos mismos. Ya, pero sonidos. Ya no puedo. A ver, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, el sonido que emite un árbitro de fútbol en el pito, ¿no? Auditiva. Ya, y un sonido de un perro.
¿Cuál es los dos son sonidos, pero ¿cuál es la diferencia? Animales manejan Claro, de los animales no es que el perrito toque un silbato, no es que el perrito quiere decir au, no, no. Es que es un sonido propio de los animales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del perro, los aullidos o los ladridos, en el caso de los gatos, los maullidos, y así sucesivamente. Lo que se conoce como sonidos onomatopéyicos. Muy bien, Pérez. Ya. Pero no son sonidos articulados construidos. Es como si a ti yo te peñiscara y gritas ¡au! ¿No? Son sonidos naturales, propios de su, ¿no? De su naturaleza, ¿no? A ver, pero esos sonidos, claro, en muchas ocasiones van a expresar un significado, una información, y va a ser comunicación, va a ser parte de la comunicación de ellos. Pero ellos se comunican a través de ¿qué? Ya, ¿se rinden? Ya, la vamos a poner ya. Ellos se comunican a través del instinto. Un perro de repente quiere salir a orinar en la mañanita, te levanta de la cama, ¿no? Ya sabes cómo te levanta, ¿no? Te levanta de la cama, ¿no? O puede ladrar también, ¿no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, que ladre no quiere decir que siempre quiera salir. De repente puede ladrar por hambre, puede ladrar de repente porque, no sé, ha llegado, ¿no? Le da gusto, pero ellos lo hacen por instinto. Tú a veces interpretas mal. ¿Acaso tú hablas perruno? Profe, yo llegué a mi casa después de un día y mi perrito... Ay, me extrañó. ¿Cómo sabes que te extrañó? De repente, dame de comer, caracho. Te vas todo el día, no me dejas comida. ¿No? Porque tú no codificas el mismo sistema. Ajá. Te dije que te iba a entretener en esta clase, pero va direccionado al tema. ¿Cómo sabes que tiene hambre? Profe, bueno, de repente por costumbre ya lo conocen, pero eso es otra cosa, eso se llama condicionamiento operante, es otra cosa, pero no, ellos no lo realizan por racionalidad. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Va a mirar mami. Ese micro. Ese es un ejemplo de lenguaje irracional, ¿ya? Mentira. Te mencionaba que los seres humanos tenemos 4 características en el lenguaje, que es racional. Si yo te pregunto, ¿cómo te llamas o cuál es tu nombre? Tú vas a decir Lucía, Juan. Sería algo incoherente e irracional que me digas vivo en Villa Salvador. No, pues. En cambio, el perro no. Profe, yo tengo mi perro que es inteligente. Profe, tengo un loro que habla. Ya. ¿El loro habla? No, repite. No. Porque recuerda que, como te menciono, ¿no? Para usar el lenguaje se divide en lengua y habla. ¿Ya? Pero el lenguaje es racional. Profe, pero mi loro dice, corre. Claro, si le das un chocolate, dice, corre. Y le quitas, ¿no? Corre. Y él ya se estimula, ¿no? Se estimula, entonces tiene que repetir el sonido. Corre. En cambio, a ver, llega un día cansado. Lorito, cuéntame, ¿qué pasó? Mi esposa no te va a decir. ¿Quién vino? El vecino. No, pues, ¿por qué? Porque él no maneja el mismo sistema de códigos. Lo que sí puedes hacer es estimularlo. Estímulo-respuesta. ¿Se acuerdan de Skinner, de Pavlov? ¿Cómo estimulaban a los animales? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ponía una campanita, hacía sonar y le daba su alimento al perro. Sonaba la campanita, le daba otra vez. Entonces, ya en varias veces, el perro cada vez que escuchaba la campanita, ¿no? Salivaba de hambre. Pero ¿qué hacía este desgranado? En las últimas ya no le daba su comida, pero tenía la misma reacción. Eso se llama conductismo. ¿Ya? Condicionamiento operante, pero es parte del conductismo. Ustedes no creen, ustedes son jovencitos todavía. Incluso yo todavía soy joven. Con mis 12 años de experiencia de profesor todavía soy joven. Pero, por ejemplo, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿cómo estudiaban, no? A ver, Roberto, 5 por 8. No sé, profe. A ver, ¿vas a aprender a contar? 1, ¿no? Así aprendía, ¿no? Entonces, cada vez que el profesor le enseñaba ¿no? Su palo, su fierro, no sé, ya el alumno ya estaba ahí. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta.
¿Por qué, profe, nosotros también reaccionamos a eso? Porque nosotros también tenemos instinto. Aunque muchas veces, ¿qué escuchamos? Por ejemplo, cuando vemos que una chica quiere abortar, ¿qué dicen algunas que son mamás, no? Hasta la perra, hasta la gata tiene más instinto materno que tú. ¿Te das cuenta? ¿El perro por qué ladra? Por instinto de hambre. Profe, ¿me quiere? No, por instinto se siente protegido contigo. ¿No? Tú le das cariño. Todos tenemos ese instinto de ser, ¿no? De sentirnos queridos, ¿no? De tener hambre, de tener sueño. Es algo instintivo, que también lo tienen los animales. A ver, mira, te voy a dar un ejemplo. Si ves que un vecino, es horrible el ejemplo, pero bueno, es parte de la realidad, ¿no? Escuchas que un vecino viola a su propia hija, o a su hijastra. Ya. En nuestro lenguaje racional, ¿lo vemos como algo atroz o algo, ¿no? Que se da, no, profe, que es normal, ¿no? Que se dé, pues. Profe. No, se ve como algo, ¿no? Atroz, ¿no? Porque usamos la razón, ¿no? ¿Cómo va a embarazar a su propia mamá, a su propia hermana, ¿no? En cambio, en el caso, por ejemplo, de un perro, un cachorrito que nace, ¿ya? Supongamos que un cachorrito recién nace, pasa un año, ¿ya? ¿Puede preñar a su propia madre, a su propia hermana? Sí. ¿Acaso vamos a decir, no? O denúncialo por incesto, ¿no? A ver, a la comisaría. No, pues. ¿Por qué? Porque ellos tienen el instinto también de la procreación. ¿Te das cuenta? La diferencia entre instinto y razón, ¿no? Claro. Entonces los animales se comunican por el instinto, señores. Los animales se comunican por el instinto. En cambio, los seres humanos... bueno, esto he escuchado bastante en denuncias policiales también, ¿no? Más pudieron sus bajos instintos. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que más fue animal irracional que racional. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Desgraciadamente hay personas que tienen eso, y eso aunque no lo creas, yo tengo mi teoría, porque creo que todavía no la he postulado, es por el uso del lenguaje. Entre tú usas un lenguaje más formal, vas a ser más racional. En otras palabras, habría menos violadores, menos rateros, menos... Bueno, esa es mi teoría, ¿ya? Sociolingüística. Pero sí, ¿por qué? Porque tiene justificación, pues. Tiene justificación, ¿no? ¿Qué tan importante es manejar un buen lenguaje racional, ¿no? Listo, ¿no? Eso es lo que pasaba, y eso afecta a la moral también, a la ética. En literatura seguro, bueno, van a ver, creo que recién estaba empezando, van a ver, ¿cuál es la diferencia entre el neoclasicismo y romanticismo? En el romanticismo predomina el sentimiento, en el neoclasicismo predomina la razón y la moral, ¿no? Mujer romántica, Mario, me he enterado que tienes esposa, tienes hijos, pero no me importa. Como dice la canción, ¿no? De Corazón Serrano, sácame la vuelta, pero no me dejes. Ya. Ese es el romanticismo, donde predomina más el sentimiento, más el instinto. En cambio, el neoclásico. ¿Sabes qué, Mario? Me he enterado que tienes un hijo, tienes una esposa. Yo te quiero, yo te amo, no te voy a llorar. No voy a dejar de llorar. Prefiero llorar un día, un mes, que llorar toda mi vida y ser infeliz a esa familia. Te dejo. Ese es pensamiento neoclásico. Predomina la razón y la moral. Sí, la vivo. ¿No? Entonces, mira la diferencia. Mira, estamos hablando del lenguaje. El lenguaje puede ser poético, puede ser lenguaje discursivo, pero es lenguaje, señores. ¿Y cuándo vas a ser más humano? Cuando tu lenguaje sea más racional que instintivo. Cuando tú te comuniques más racional que instintivo, vas a ser más ser humano. Muy bien. Uy, parece que estoy en la universidad dictando en la universidad. No, yo soy así, no se asusten, ¿eh? Me van a ver bailando. ¿Qué, quién, cuál, cuyo, cuánto, dónde? Tranquilo, poco a poco me van conociendo. Es parte de mi dinámica. ¿Ya? Muy bien, entonces mira, la cosa es que entiendas. Entonces los seres humanos se comunican por instinto. Ya sabes cuál es la diferencia. El lenguaje es racional. Por eso no podemos hablar que un animal use un lenguaje. Que se use un código lingüístico, sí. ¿No?
Por ejemplo, el perrito, cuando está emocionado, de repente puedes notar ciertos grados, ¿no? ¿No? Y cuando quiere atacar, pues sigue siendo un ladrido. Claro, cambia la intención, la forma, de repente. Un gato, cuando es cariñoso, suavecito, ¿no? ¿No? Un gato ya cuando quiere salir al techo. Cuando está lunada. ¿Cómo hace un gato cuando lo bañas? ¿Cuándo hace un gato cuando lo bañas? ¡Miau! ¡Miau! ¿No? Claro. Pero mira, sigue siendo maullido. Fuera de broma. Parte del show. Fuera de bromas, te das cuenta, sigue siendo maullido. Y expresa una intención comunicativa. Pero no quiere decir... En cambio, nosotros usamos palabras, usamos gestos, usamos de repente sonidos, ¿no? ¿Qué variedad tenemos? ¿No? ¿Qué variedad tenemos nosotros ahí en el uso del lenguaje, señores? Muy bien. He ahí la diferencia. Ahora, vegetales. Bueno, en el caso de las plantas, se comunican de forma espontánea, ¿no? Espontánea. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que es natural, pues, hijo. Es natural, es propio del ser humano. ¿Cómo es eso, profe? Profe, los arbolitos, todos sus hojas, está peladito el arbolito del frente de mi casa, profe. Está triste. ¿Que está llorando? ¿Que le dejaron plantado? No, señores. Quiere decir que es parte de su naturaleza. De repente es otoño, ¿no? Pero te comunica algo. Basta que te comunique algo, ya es comunicación. Pero se da de forma espontánea, natural. Bueno, y en el caso de las máquinas, los robots, pues, ¿no? Vamos a hablar de bueno, no me gustaría hablar del lenguaje, porque el lenguaje netamente es humano, pero sí podríamos hablar de una codificación artificial, ¿no? O lo que se conoce, así técnicamente, como lenguaje artificial. El lenguaje natural es de los seres humanos, ¿ya? Pero el lenguaje artificial podría ser de los robots. Han visto que hay una robot bien conocida, la robot Sofía. Siri. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? A mí me sorprende. Esa codificación la tuvieron que los ingenieros, ya sea de robótica, mecatrónica, de sistema, han tenido que codificar, han tenido que realizar ciertos patrones, ciertos códigos que correspondan a un estímulo, ¿no? Por ejemplo, no solamente robots, también hay máquinas inteligentes, ¿no? Tú vas a un baño, por ejemplo, de Japón, aplaudes, se abre la tapa, ¿no? Del inodoro. Cosas así, ¿no? Cosas así. Listo. Muy bien. Entonces ahí está el lenguaje artificial. Listo. Y acuérdate que la comunicación humana se da mediante el uso del lenguaje, un lenguaje humano, racional, ¿no? Universal, porque todos los seres humanos tenemos. ¿Ya? Ahora, se divide en comunicación verbal y no verbal. Te dije que había otro nombre. En vez de verbal, te dije que podíamos ponerle otro nombre. Comunicación. ¿Ah? Lingüística. Lingüística, William. Metí la pata ya. Lingüística. ¿Qué pasó? Me comí las letras. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya, ahora sí. Ya. Comunicación lingüística. Y la otra es la comunicación no lingüística. Ya, comunicación no lingüística. Ya. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. ¿Ya? Muy bien. Uy, se movió ya. No importa. Sí, es lo mismo. Decir comunicación verbal es lo mismo decir comunicación lingüística. Y decir que es comunicación no verbal es igual que decir comunicación no lingüística. Ya. Vamos a poner
una palabra clave, ¿ya? La comunicación lingüística, señores, ¿ya? La comunicación lingüística se da mediante el uso de ¿qué? La comunicación lingüística va a ser, en este caso, ¿qué tipo de códigos vamos a usar? ¿Ya? ¿Qué tipo de códigos vamos a usar en la comunicación lingüística? ¿Del habla? Ya, pero cuando hablas o cuando escribes, ¿qué usas? Palabras, palabras. Palabras, ¿no? Ese código va a ser en este caso codificado mediante palabras, ¿no? Palabras articuladas. Esto lo vamos a ver en la lingüística, ¿ya? Profe, ¿y en la no lingüística? Ah, ya. Bueno, en la no lingüística, a ver, se movió esto de acá. Ya. En la no lingüística, vamos a encontrar en este caso, no se va a dar mediante palabras. Profe, ¿mediante qué se va a dar? Ahorita vamos a verlo. Se va a dar mediante señales. Esas señales pueden ser auditivas, gestuales, acústicas, entre otros. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Lingüística, mediante palabras. No lingüística, mediante señales, ¿no? O verbal, no verbal, que es lo mismo. Ya. Las palabras pueden ser a nivel, por supuesto, profe, pueden ser a nivel oral, auditivo oral, o también puede ser, en este caso, a nivel visográfico, ¿no? O sea, visuales. Cuando yo hablo de... ya, perdón, a nivel oral y a nivel escrito, ¿no? Escrito y oral, ¿no? En cambio, no lingüística puede ser gestual, un gesto, ¿no? Profe, ¿cómo salí? ¿Y yo, profe? Silbidos, ¿no? Silbidos también, o el timbre, la sirena de la ambulancia, el sonido, el silbato, ¿no? El heladero. Y todavía con marca. Porque hay sonidos, por ejemplo, en este caso comerciales, que ya, tú sabes, heladero, al toque, ¿no? O panadero, o lechero, no sé. Hay sonidos que están asociados a un significado. Esos son sonidos, en cambio, o basurero, ¿no? El basurero. Antes el basurero era la campanita, si no me equivoco. Ahora ya ponen canción, ¿no? ¿No? Ya llegué, saca tu basura, ¿no? Pero antes, por ejemplo, era campanita. O sea, habían sonidos que nosotros asociábamos. Asociábamos, ¿sí o no? Ojo, lo que estoy dando son ejemplos, ¿ah? Lo que estoy dando son ejemplos, no estoy yendo más del tema. Son ejemplos, en este caso, de... sí, bueno, ¿no? Dice, saca la basura y saca a su esposo. No. Pero antes era solamente sonidos, ¿no? O de repente señales de tránsito. Ustedes, por ejemplo, van a codificar un montón de signos. Ustedes van a hablar en códigos, si no me equivoco. Los policías usan códigos, ¿no? Aló, operativo, un 3M24 en la zona franca. ¿Ah? Yo nunca entiendo eso, la verdad. A 1800 horas. ¿No? Te das cuenta, ¿no? Eso ustedes van a usar, ¿no? Esa diferenciación de códigos van a usar ustedes, ¿no? Muy bien. El semáforo, por ejemplo, sería visual, ¿no? Sea acá o en la China, tú ves un semáforo con un rojo, significa lo mismo. Porque el lenguaje, chicos, se va a dar según... El lenguaje va a ser convencional o arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que para cierto grupo, ¿no? Va a ser establecido ciertos significados. Para el grupo de los conductores, el semáforo en color rojo va a ser detente, ya sea aquí o en la China, ¿no? Para los sordomudos, su lenguaje de señas también va a ser único, ¿no? Y así sucesivamente. En la música sí hay que tener cuidado. A ver, dime un ejemplo de música, de una música que sea en lenguaje no verbal. La electro. ¿Ah? Puro sonido. No verbal, ¿ah? No verbal. Puro sonido. Muy bien, Pérez. Claro, ¿no? Una sinfonía. La música electrónica. También, ¿no? ¿No? Ajá. No. Una música que no tenga letras, en otras palabras, ¿no? Un instrumental, ¿no? El cóndor pasa sin letra, por ejemplo. La quinta ¿El sinfonía. beatboxing?
También. También. Muy bien, ¿no? Son ejemplos. Pero si yo digo, a ver, una música que sea que esté a nivel lingüístico, puede ser una música que tenga letra, ¿no? Una canción con letra. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Muy bien. Listo. Ya está, esta parte. Ahora falta tipos de comunicación y terminamos. A ver. Sí, ya hablamos un poquito de elementos. Bueno, esto se repite. Por ahí, si ustedes el material lo pueden ver después, para que puedan repasar todo lo que he explicado, ¿no? O lo que hemos hecho juntos, porque la clase la hacemos los dos, alumnos y docente. La comunicación verbal es el intercambio de información. Eso ya lo vimos, ¿no? Mediante uso del sistema lingüístico. ¿Cuál es el sistema lingüístico? Palabras, o grafemas, o fonemas, ¿no? Muy bien. La comunicación oral o hablada, ¿no? Ya sabes que puede ser verbal o lingüística, que es lo mismo, mediante el habla o mediante, ¿no? De forma oral o de forma escrita. Y el no verbal también ya lo vimos, ¿no? El no verbal ya saben que es un lenguaje no articulado, ¿no? Uso de sistemas no lingüísticos, pero diferentes a los seres humanos. A ver, un perro soplando un pito, no, pues. Difícil, ¿no? Comunicación no humana, ya sabemos, lo utilizamos del código en la comunicación. No es una característica exclusiva del hombre, ¿no? Ni de las máquinas construidas en él. Claro. Hay comunicación entre todos los seres vivientes. Ojo, de comunicación hablo, pero el lenguaje sí es exclusivo. El lenguaje es la capacidad inherente del ser humano, o sea, exclusiva, propia del ser humano. En cambio, la comunicación es todo aquello que nos transmite información. Bueno, ya te hablé también de la comunicación oral y escrita. Ahí también hay para repasar un poquito. Si más adelante, ¿no? Vas a ver materia para repasar. ¿Ya ves? Palabras pronunciadas. En cambio, el otro, ¿no? Puede ser sonidos, ¿no? Bueno, también los gestos, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes notar que una persona es agresiva por los gestos? Sí. ¿Qué? ¿Tú no entiendes nada? No, tú no entiendes. En cambio, hijo, tienes que entender, ¿no? Te vuelvo a explicar de otra forma, entonces. ¿Te das cuenta? O sea, no es lo que dices, sino es cómo lo dices, ¿no? Eso se llama, bueno, lingüísticamente, en la oratoria eso se llama paralenguaje. La entonación, la forma de decir las cosas, ¿no? La dicción, es el uso del paralenguaje. La comunicación corporal se llama comunicación kinestésica, también. Ahora sí, tipos de comunicación. El que te enseñé hace un momento, lingüística, no lingüística, es la de acá, el 2, por el tipo de código. Bueno, extralingüística, tómalo como no lingüística. O también verbal y no verbal, ¿ya? Tómalo así. ¿Listo? Listo. A ver. Un ratito. Voy a escribir algo más. Un ratito, ya. A ver. Primer criterio, ¿no? El que te enseñé es, por el tipo de código existen dos tipos de comunicación, ¿no? La lingüística y la no lingüística. O la verbal y la no verbal, o la lingüística y la extralingüística. Es lo mismo. Ahora, por el tipo de emisor. Interpersonal, colectiva, y acá vamos a agregar una que te dije que faltaba, la intrapersonal. Que te había mencionado, ¿no? Uy, acá, lo malo es que acá no puedo disminuir el tamaño de letra, pero debería ser igual que las demás, ¿ya? Muy bien. En el caso de la comunicación intrapersonal, pues ahí la comunicación es a sí misma, ¿no? O sea, con uno mismo. La comunicación se va a dar con uno mismo, ¿no? En este caso. ¿Ya? Ahí está. Interpersonal, entre dos o más personas. Una conversación cara a cara, face to face, ¿no? Interpersonal. Colectiva. A ver, dice, también conocida como comunicación, ¿no? De masas o en masa, en medio, ¿no? El emisor puede ser una persona o institución o destinatario de una colectividad. Por supuesto, por ejemplo, yo puedo hablar como director de un colegio. No hablo como José Saico, hablo como director de un colegio, ¿no? Una persona o una institución, en este caso, representa una institución, ¿no? O el ministro o el presidente, ¿no?
El destinatario puede ser de repente una persona o puede ser un colectivo, de repente los trabajadores de salud, ¿no? De repente, no sé, los artistas, etc. La intrapersonal, ¿no? Una conversación con uno mismo. Por ejemplo, cuando te decía, ¿no? Cuando tú reflexionas, todo ello, ¿no? Por ejemplo, el famoso monólogo interior. ¿Saben qué es un monólogo? Soliloquio. Cuando hablan consigo mismo, ¿no? Como en la vida sueño. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una ficción, que la vida es un sueño y los sueños son. O el monólogo que hace Carlos Alcántara de Asumare. Muy bien. Listo, esos son los tipos de comunicación, ¿no? Stand-up. También, ¿no? Sí, hay varios ejemplos, ¿no? Muy bien. O también cuando hablas contigo mismo, ¿no? Las famosas chicas hipócritas. Profe, ¿cómo que las chicas hipócritas? Se encuentra con una amiga después de tiempo. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Hace 5 años del cole no te veo. Mamá. Y en su mente, esta regia, está maldita, ¿cómo no va a atropellar un carro, caro? Ya. Eso también es una comunicación intrapersonal. ¿Ya? Porque te estás comunicando contigo mismo. ¿Ya? Bueno, son ejemplos que van asociados al tema, por si acaso. Mi eslogan es el siguiente. ¿Ya? Cualquier tontería usada de clases con fines educativos. Muy bien. Vamos acá. Tipo de mensaje. Puede ser... ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dicen. Pueden ser tipos de mensaje privada y pública. A ver, señores. Privada y pública. Privada, para cierto grupo. Esa comunicación va solamente, específicamente para un grupo o para cierta persona. Pública, para todos. A ver, te voy a dar ejemplos. Tú me dices si es pública o privada. ¿Ya? A ver, tú estás trabajando en una empresa y llegas muy tarde y ya constantemente y te mandan un memorando. Ese memorando lo lees y te das cuenta que es un llamado de atención por tus constantes tardanzas o faltas. ¿Qué sería? ¿Privada o pública? Privada. Tú vas al paradero de tu casa, ¿no? Y ves el puestito de periódico, te acercas, lees el periódico, los titulares al menos, ¿no? Eres misio, si no compras tu periódico. Ya. Esa noticia que está en el periódico, ¿privada o pública? Pública. Pública. ¿Ves? Ese es por el tipo de mensaje, ¿no? Pública, O por el tipo de destinatario también, ¿no? Muy bien, privada y pública. Por el estilo, informal y formal. Formal, ¿no? En el caso de formal, en ese caso hay patrones de código. Por ejemplo, para solicitar un permiso, vas a la oficina de tu jefe. Jefe, mañana tengo una urgencia, pues debe permiso para faltar, ¿ya? Se recupera el sábado. Informal, claro, informal. En cambio, ¿cómo sería lo formal? ¿Cómo tendrías que dar ese mensaje? ¿Mediante qué? Por medio Un documento. Un documento. Argumentar bien. Muy bien. Buenas tardes, estimado coronel Malaquías. Quien suscribe la siguiente misiva es el teniente o el suboficial, identificado con número, quien exhorta a su persona, ¿no? Conceda el permiso para el día la tal hora, ya que por motivos personales y de trámites, ¿no? De un trámite familiar, requiero de ese tiempo, esperando su mayor comprensión, ¿no? Y la aceptación de lo solicitado por ser carácter de justicia, me despido usted atentamente. Qué bonito, ¿no? Ese es formal, ¿no? Ese es formal, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Ahora sí, hay unos cuantos más acá. ¿Qué pasó ahí? Vamos a borrar lo que está acá. Ya. A ver, señores. El otro, por extensión del espacio, bueno, ¿no? En este caso, por extensión del canal o espacio del interlocutor. Ya, yo lo voy a decir por la dirección del mensaje. No, perdón. En este caso, por el tiempo del espacio. ¿Ya? A ver. Un ratito. Ya. A ver, en este caso, por el... ¿no? Por el tiempo y el espacio del mensaje. Directa e indirecta. En pocas palabras, directa, mismo tiempo, mismo espacio. Indirecta, diferente tiempo, diferente espacio. ¿Ya? Muy bien. Eso es. ¿Ya?
Mismo tiempo, mismo espacio, indirecta, diferente tiempo, diferente espacio. A ver, yo llamo a mi abuelita que está en Japón. Aló, abuelita, ¿cómo estás? Mándame plata, pues ya estoy misio. Oye, hijito, me llamas a las 2 de la madrugada, Nacho. Ya, hablo con mi abuelita. ¿Sería directa o indirecta, señores? ¿Indirecta? Indirecta. Indirecta. Sería indirecta. Diferente tiempo, diferente espacio. Muy bien. Diferente tiempo, diferente espacio. Y si fuese una clase de lenguaje en el local de la academia. Directa. 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 Muy bien. Directa. Y ahí es el detalle. Muy bien, muy bien, muy bien. 6. Oral, audiovisual y visual. Por su naturaleza del canal. Ya, ¿cuándo va a ser oral, chicos? Va a ser oral, bueno, cuando se usa solamente la voz. Por ejemplo, una conversación por teléfono. O la radio, ¿no? O una grabación de audio, ¿no? Eso que mandas por WhatsApp. Audiovisual, solamente la vista. Por ejemplo, el cine, la televisión, video. Y visual, los libros, ¿no? La señal de tránsito de repente, ¿no? Muy bien. Acá sí puede ser, pues, oral o de repente también, perdón, puede ser lingüística o no lingüística. Ojo que lo que está cambiando son los criterios, ¿ah? De repente, un ejemplo puede ser directa, según un criterio, y puede ser, de repente, lingüística, según otro criterio. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Una conversación con mi abuelita, según el código, es lingüística, ¿no? No voy a ser sordomudo con mi abuelita, a menos que lo hagamos por videollamada. Pero va a ser, según el código, va a ser lingüística. Pero según el tiempo del espacio, va a ser indirecta, perdón. ¿Mm? Ya. Por la dirección, horizontal, vertical. Horizontal, ¿no? Es como si yo hablara con un amigo, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿No? Siéntate. Muy bien, dime. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Todo chévere? Sí, bacán. En cambio, vertical. Imagínate que así le hables a un superior, a un coronel, a un capitán, ¿no? Ah, hola, mi coro, ¿no? Qué confianza. Dígame, ¿va a ir a almorzar? No, pues. Mi coronel, ¿cómo está? Dígame usted, ¿no? Va a ir a almorzar para poder suplirlo, ¿no? O sea, otra forma de transmitir el mensaje, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Hay uno también que es por la dirección de mensaje. ¿Ya? Bilateral o bidireccional. Cuando el mensaje viene de los dos lados. Yo converso con María. José, María. Hola María, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú, José? Ya. El mensaje viene de los lados. O sea, viene de dos direcciones. Es bilateral. Bilateral quiere decir dos lados, ¿no? O dos direcciones. Muy bien. Profe, y si solamente, por ejemplo, yo leo un periódico, ¿de cuántos lados vendría la información? Si yo solamente leo un periódico, leo un libro, ¿la información de cuántos lados vendría? De uno. De uno. A eso se va a llamar unilateral o también se le va a llamar unidireccional. ¿Ya? No te puedo responder, pues. Muy bien. Y cuando son varios, por ejemplo, en esta clase, que me hayan respondido 10 alumnos, 15 alumnos, 20 alumnos, se le va a llamar multilateral. ¿Ya? O multidireccional. Listo. Y bueno, ya habíamos hablado al comienzo sobre los elementos del proceso comunicativo. ¿Qué habíamos dicho de estos elementos? Que se tienen que usar correcto, porque basta que uno falle, la comunicación, ¿no? Puede generar interferencia o puede ser interferida, ¿no? Ahí están los elementos: emisor, receptor, ¿no? Mensaje, canal, código referente y contexto. Por ahí, por eso está con puntitos. La retroalimentación es lo que refuerza, ¿no? El mensaje, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Bueno, ya explicamos cada uno de esto. Esto ya lo expliqué al comienzo. Igual para reforzar, ¿no? Acuérdate que el emisor, en pocas palabras, es el que emite, construye el mensaje, encodifica el mensaje. El receptor es a quien va dirigido el mensaje o, en su defecto, el que descifra el mensaje. Si yo mando una carta en inglés a un amigo y mi amigo no habla inglés, ¿podría ser receptor? Sí. Sí. Lo traduce. Sí, sí. Ah, si lo traduce ya. Pero imagínate, no lee la carta ahí y no entiende. Entonces no puede ser receptor porque no ha descifrado el mensaje. Ah, ¿Ya? no. Ya tengan cuidado en eso, ¿ah? El
El código es el sistema de signos, sean signos lingüísticos, palabras, sean signos no lingüísticos, señales visuales, gestuales, auditivas. Incluso todos los sentidos, ¿ah? Olfativo también, hay comunicación no lingüística olfativa. Tú llegas a tu casa, hueles un rico arroz con pollo, mensaje, información, mi mamá no cocinó. Entonces, sí va a haber todo tipo de comunicación no lingüística, ¿no? Por los sentidos. Se llama así el conjunto de signos y el conjunto de reglas, por supuesto. El código puede cambiar de acuerdo, claro, ¿no? Por ejemplo, puede cambiar de acuerdo al lugar, al dialecto. Acá, por ejemplo, en Perú, a ver, una palabra acá en Perú. Carajo, tú sabes que es una expresión, ¿no? Enfática. Gol, carajo. ¿Eso que dicen es una mala palabra? No, es un adjetivo enfático, ¿no? Si tú dices gol, carajo, no es una mala palabra, estás dando énfasis. Eso lo dice Mata Hildebrand también. Ya, lean peruanismos. Muy bien. Pero si yo digo, no sirves para nada, carajo, eres lo peor, es una basura. Ya, ahí está en forma despectiva, pero no por la palabra. La palabra le da el énfasis nada más. ¿Ya? Ay, carajito, ¿no? Pero en Venezuela, por ejemplo, carajito, ¿qué significa? Significa otra cosa. Niño, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo de acá. El código puede cambiar de acuerdo al lugar, ¿no? De acuerdo al lugar. Muy bien. En este caso de idiomas, son idiomas diferentes, obvio. Pero también puede ser por dialectos, ¿ah? También puede ser por dialectos, ¿no? Antiguamente los militares pues usaban ciertos códigos, ¿no? El famoso código... Ah, también. Igual pasa con barco, muy bien, Cotrina, ¿no? Es una parte de un barco, sí. Con banco también pasa lo mismo. Banco puede ser entidad financiera, 1. También puede ser un asiento, 2. Y puede ser también un conjunto de peces. Sí, nunca fue una palabra vulgar, pero hay personas que lo dicen. Ay, ay, hablas con malas palabras. Las palabras no son malas. El malo eres tú que las expresas de esa forma. Muy bien. Bueno, esas frases célebres del profesor Saico. ¿Ya? Públicala. Muy bien. Bueno, en este caso los códigos por medio de las banderas manuales se utilizaron en fines militares, ¿no? Habían, ¿te acuerdan? Banderitas, cierto movimiento, cierto color, significaba algo. Muy bien. El mensaje, pues ya sabes, es la combinación de los códigos, ¿no? El contenido de la información. Muy bien. Por supuesto. Canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje. Por supuesto, si yo me mandan una carta, ¿dónde se transmite el mensaje? ¿En qué medio físico? En el papel o en la hoja, ¿no? En la computadora, en la línea telefónica, si es face to face, ondas sonoras, etc. Y el referente, como te digo, es la intención. Si atropellan a un transeúnte, ¿no? Yo llamo a la ambulancia no me va a decir, no, ya venimos en 2 horas, estamos almorzando. No. El referente es situación, ¿cuál es la situación? Emergencia, ¿no? Inmediato. Ese es el referente. El contexto es el medio conjunto de circunstancias, ¿no? El lugar, el tiempo, las ocasiones, ¿no? El sentido. Muy bien. Sí, pues. Es como si cuando vas al seguro, ¿no? A que te atiendan. ¿Ya? Bueno. Y bueno, profe, ¿cuál es la interferencia a la comunicación? El ruido. El ruido, chicos, es la interferencia a la comunicación. Y no solamente hay ruido, gracias por ese corazoncito. Sí, ya terminamos. Y no solamente hay ruido, chicos, acústico, también visual y también semántico, ¿ya? También visual y también semántico. Listo. Las redundancias, más que todo, también se le conoce como retroalimentación, ¿ya? Como retroalimentación es reforzar la idea. Esto prácticamente, eso sería todo, ¿no? La característica de la retroalimentación es útil, descriptiva, refuerza la idea, y ya está. A ver, en la 1, un monólogo, un soliloquio, es un ejemplo de comunicación intrapersonal. Tú respondes rápido, terminamos rápido. 2. Según el espacio, conectarme al mensaje es un ejemplo de comunicación. ¿Y direccional? Indirecta.
Indirecta. Muy bien. En la 3 es el conjunto de ideas, pensamientos, emociones o deseos que están presentes en el proceso de comunicación. Mensaje. Mensaje. ¿Ya? 4. La ceremonia en la misa, ¿no? O de la misa. Es un ejemplo de... Directa. No. Interpersonal. Podría ser directa, pero no hay directa. Muy bien. 5. Chicos, esta es la parte más importante, por favor. Atentos. El emisor realiza el proceso de codificación. Codificación o en decodificación, pero no hay. 6. El elemento de comunicación que interfiere en el proceso comunicativo, obstaculizando la viabilidad del canal. Ruido. Interferencia. Muy bien. A ver, captura. Siguiente pregunta. Espera. Siguiente pregunta. Ustedes también tienen Ya está, hojitas, ¿no? profesor. Chévere. A ver, ¿cuál sería la 7? Esto es rápido nomás. Pregunta y respuesta. Yo no doy claves, ustedes responden. El canal. Es el soporte físico. Canal. Excelente. 8. Es el proceso interactivo por el cual se transmite información objetiva o subjetiva. Proceso interactivo. La comunicación. La comunicación. Comunicación, interactivo. Se le conoce como el proceso que realiza el emisor cuando ejecuta la acción de corroborar o revalidar la información. Corrobora, reafirma. Retroalimentación, o también llamado feedback. English. ¿Ya? 10. Cuando se da una comunicación oral, sea una conversación cotidiana, una charla de lingüística aplicada, el canal utilizado será Las ondas sonoras. perfecto. Está bien, porque es en el mismo lugar, frente a frente. 11. Para que exista el proceso comunicativo, tanto el emisor como el receptor deben conocer el mismo, lo que dije hace rato. Código. Código, castellano. 12. El elemento de comunicación que organiza la información en un código determinado. Elemento de comunicación que organiza la información en un código determinado. Canal. Emisor, el que organiza, el que construye. Muy bien, captura. Siguiente pregunta. Estamos terminando ya. Next. Ya, ahí está. La 13, ¿cuál sería? Formas extralingüísticas. Están fuera del uso de palabras. Uy, qué fácil. ¿Concepto? No. Contexto. Contexto no usas palabras. Interpretas la situación. Señales la situación donde se utilice un código no lingüístico. ¿En dónde se utiliza un código no lingüístico? O sea, no usa palabras. Un brazo materno. Claro, no usa palabras. En lo demás sí. 15. Cuando alguien lee las memorias de Ribeiro, la relación incorrecta es... Emisor, ¿es la persona que lee? No, el receptor. Receptor, ¿no? Mensaje de memoria de Ribeiro, sí. Código las letras, sí. La incorrecta es la A. La 16. ¿Cuál sería la 16? Si una persona en un pueblo del Perú alejado escucha noticias de la radio, ¿qué tipo de comunicación no se manifiesta? Bidireccional. Muy bien. No, interpersonal sí es. Bidireccional. ¿Por qué? Porque lo escucha, no puede responder. Viene de un solo lado. La comunicación sería unipersonal, ¿no? Unidireccional. Acá es bidireccional. Incorrecto. 17. ¿Qué tipos de comunicación se manifiestan en el siguiente hecho? El profesor explica sobre la cerámica inca a sus alumnos en el museo. A ver, ¿cuál sería? Unidireccional, intrapersonal, indirecta. La C. Interpersonal, directa y lingüística. Excelente. Muy bien, ¿ya ves? Yo no doy claves, chicos. Ustedes responden directamente porque han estado atentos en clase. ¿Ya? A ver, los que no capturan. Uy, ¿qué pasó? Un ratito. Ya. ¿Cuál sería ahí? La E. ¿La 18? La C. La C. Lo acabo de decir, ¿no?
La comunicación puede ser en animales, en personas. El lenguaje sí es exclusivo. El lenguaje sí es exclusivo. La 19. Juan Carlos escucha un mensaje presidencial en la televisión. ¿Qué clase de Intrapersonal. comunicación se está produciendo? Intrapersonal. Unidireccional. Unidireccional. Unidireccional, ¿ya? Unidireccional. Unidireccional. Perfecto. Perfecto. Y la 20 y última. Por el tipo de código, la comunicación en cuanto se utiliza el lenguaje articulado, ya sea a nivel lingüística, ¿no? Código es lingüística, no lingüística, pero usa un lenguaje articulado, pronunciado, ese es lingüística. Bueno, hablas con palabras. No vas a hablar con gestos, ¿no? Muy bien, eso es todo, chicos, ¿ya ves? Gracias por la atención y hasta otra oportunidad. Cuídense bastante, gracias por su paciencia. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Gusto conocerlos. Bye. Hasta luego. Ya. Siga.